Bueno, ahora sí comenzamos. Muy buenos días a todos. Gracias por sumarse a este webinar organizado por Grupo 1000 junto a Campo Aval y Bajo Santander. Mi nombre es Saya, voy a participar como moderadora presentando a los expositores y luego leyendo las preguntas que se realicen al finalizar el webinar. No quiero dejar de mencionar los lugares que hoy están conectados en el webinar, desde Santa Rosa, General Pico, Tuay, Winifreda, Buenos Aires, Trenquelauquen, Mar del Plata, Luján, Junín, de Córdoba también, Río Cuarto, de San Luis, Villa Mercedes, Santa Fe, Salta y Neuquén. Continuando con la presentación, el objetivo de este encuentro es poder compartir herramientas y experiencias vinculadas a la consultoría financiera con foco en las pymes que día a día enfrentan nuevos desafíos. Les cuento brevemente la dinámica del encuentro. Primero vamos a escuchar las exposiciones de nuestros invitados y luego vamos a abrir el espacio de preguntas. Las consultas las pueden ir dejando en el chat durante las presentaciones y al final vamos a habilitar las cámaras para que sea más ameno el intercambio. Continuando con esto, damos comienzo a las presentaciones. En primer lugar, presentamos a Franco Frantoni, contador público con amplia experiencia en gestión financiera y acompañamiento estratégico a pymes. Fundó Grupo 1000 en 2018. Es una consultora dedicada a transformar y profesionalizar empresas. Se desempeñó como gerente de finanzas en la agencia ICOMEX de La Pampa y como gerente general en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de La Pampa, sumando además formación continua en liderazgo y gestión de equipos. Por la parte de Campo Aval presentamos a Sergio Scapapietra, es contador público con 30 años de experiencia en bancos, actualmente es el team leader comercial de Campo Aval. Y Bruno Bompadre, también contador público con 30 años de carrera bancaria, que en la actualidad es parte del equipo de análisis de riesgos en Campo Aval. Y por Santander, por Banco Santander Argentina, Daniela Ison, responsable de CGRs, Fondos Públicos de Garantía y ONPYME en Santander Argentina. Con más de 28 años de trayectoria en el sistema financiero, trabajó durante una década con grandes empresas para luego liderar un centro de negocios especializado en la atención de pymes, con foco en la asistencia financiera de las pymes con una mirada integral de sus necesidades. Muchas gracias por participar. Damos comienzo al webinar. Bueno, unos minutitos les robo. Buenos días a todos, gracias por sumarse. Gracias Campo Aval y Santander por sumarse a esta iniciativa y permitirnos hacerlo en conjunto. La idea es comentarles brevemente cómo surgió esto. Nosotros, bueno, como saben, somos la consultora Grupo 1000 y convivimos y trabajamos con muchas pymes diariamente y vemos que la pyme cuando va a acceder al financiamiento accede quizás de forma errónea, de forma equivocada, con no todas las herramientas, no conoce bien el panorama, el contexto, y conviven muchas organizaciones en ese acceso, ¿no? Conviven siempre una CGR, a veces un banco, a veces el mercado de capitales, a veces asesores. Entonces, todo ese combo, la idea es traerles algunos hallazgos, algunas aclaraciones complementarias, porque cuando la pyme va a acceder va de forma separada, ¿no? Entonces, la idea es que acá nos juntemos, tratemos de traer las herramientas concretas y lo aprovechen. Al menos que después de acá puedan accionar de forma distinta y encuentren, por lo menos es lo que creemos, un resultado diferente, ¿no? Así que bueno, ahora ya te dejo, bueno, Campo Aval, que continúe y arranca con su presentación. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias Franco y Saya por la organización. También muchas gracias a Daniela por compartir con nosotros este evento. Vamos a tratar de cumplir las expectativas sobre el mismo, sobre las consignas que nos hemos planteado. Bueno, somos Campo Aval, nos vamos a presentar una sociedad de garantías recíprocas que pertenece al grupo Lartirigoyen. Para poner un poco en números, nuestro fondo de riesgos al 1 de septiembre asciende a los 10.121 millones de pesos. Y con ese fondo de riesgos tenemos actualmente emitidos avales por 26.640 millones de pesos, lo que llamamos riesgo vivo, alcanzando con eso en este momento a 546 pymes, ¿no? Y por supuesto vamos con más. Como ya nos presentó la gente del Grupo 1000, vamos a estar dando esta exposición junto con Sergio Scapapietra, Team Leader
comercial del equipo de Campo Aval. También aprovechamos la oportunidad para presentar a Manuel Mas Feijó, que es el ejecutivo comercial para clientes de Grupo 1000 dentro de Campo Aval. Y en este momento, bueno, quien les habla, Bruno Padre del equipo de análisis de riesgo crediticio. Para entrar más en el tema, ¿qué es una SGR? ¿No es cierto? La SGR es una sociedad de garantía recíproca, una sociedad comercial que tiene como objeto facilitar el acceso al crédito a las MIPYMES mediante el otorgamiento de un aval. Las SGR no son las que dan los préstamos, las SGR lo que damos es un aval, es una garantía que es el respaldo para obtener financiamiento que la MIPYME o PYME podrá obtener en un banco o a través del descuento de cheques y o pagarés en el mercado de capitales, ¿no? Como dos grandes canales de llegar al crédito, vía bancaria o vía mercado de capitales. Y la SGR lo que provee es ese aval, ¿no? La pregunta quizás que uno se puede hacer es, bueno, pero ¿por qué los acreedores, sean los bancos en este caso, o sean inversores bursátiles, prefieren o buscan garantías de SGR? Y vamos a empezar por bancos, ¿no? En la clasificación de garantías para los bancos, el aval de una SGR está dentro de las garantías autoliquidables. Esas son el nivel de garantías más elevado que la normativa que tiene Banco Central tiene y que le da determinadas ventajas en el sentido de menores exigencias normativas al momento de otorgar un crédito. ¿Por qué? Porque justamente como son autoliquidables, el banco en este caso no requiere de la necesidad de demostrar que hizo un análisis de la capacidad de repago del cliente porque el préstamo se va a pagar. Esto ya como primer ventaja, achica los tiempos de la gestión de un crédito, porque reduce los tiempos de análisis y resolución. Y en términos más prácticos, ¿por qué son autoliquidables? Porque ante la mora del deudor, la SGR le va a responder al banco, en este caso el acreedor, quien otorgó el préstamo, a las 48 horas. Y esto evita, en los casos en que hay complicaciones, largos procesos de cobranza, tanto sea cobranza prejudicial, no hay juicio, no hay embargo, no hay remates, no hay que resolver situaciones, sino que el préstamo, que es la expectativa de quien está otorgando una financiación, se cobra en el momento pautado, en el momento contractual. Claramente, si uno mira la conformación del costo de la tasa de interés, uno de la tasa de interés, que no viene a ser ni más ni menos que el precio del dinero, uno de los componentes es cubrir el riesgo de incobrabilidad. El sistema de SGR, al cubrir ese riesgo de incobrabilidad a quien está prestando, permite que ese costo del dinero, en la proporción que le corresponde al riesgo de incobrabilidad, esas previsiones por incobrabilidad que tienen los bancos, se achique, porque ante cualquier clasificación que tenga el deudor, el préstamo, la financiación que tiene otorgada con garantías, en este caso avales de SGR, pero que están clasificadas dentro del conjunto de autoliquidables, siempre previsiona con el mínimo en cualquier situación en que se encuentre el deudor. Y claro, en préstamos a largo plazo, donde siempre prever lo que puede ocurrir en el futuro, y ni hablar en contextos como los que solemos vivir en nuestro país, siempre las contingencias que pueden llegar a ocurrir sobre incobrabilidad son mucho más grandes. Imagínense que en préstamos a largo plazo, si de antemano quien está dando el préstamo sabe que lo va a recuperar dentro del periodo contractual y sin complicaciones de gestiones de cobranza, claramente es una opción que es la que más se elige. ¿Qué ocurre en el caso de los inversores bursátiles? Que seguramente va a surgir en la charla como opción de financiamiento que tienen las MIPYMES. Cuando una MIPYME emite un cheque o un pagaré que lo negocia en bolsa, hay un inversor que está comprando ese cheque o pagaré a una tasa de descuento, ¿no es cierto? Para que ese dinero se convierta en definitiva en una financiación a la pyme. Estando garantizada por una SGR, este inversor no tiene que analizar en qué contexto económico se desenvuelve la pyme, cuántos empleados tiene, qué historial tiene. Simplemente sabe que está avalado por una SGR y que a más tardar a las 48 horas del vencimiento de la operación, él va a cobrar. Entonces, se ahorra todo ese tiempo de analizar y conocer al deudor.
claramente agiliza el proceso del crédito la participación de las SGR. Ahora, bueno, ¿cómo materializamos esto en vida real, en términos prácticos? ¿Qué tiene que hacer una pyme? Así que, Sergio, te paso la posta para que nos cuentes un poco el circuito Dale, en el caso dale, de gracias. de un préstamo. Gracias, Bruno. Bueno, buenos días a todos. Les voy a comentar de forma práctica cómo es el circuito para las pymes y cómo operar con una SGR y cómo con un banco. El primer paso es que la pyme, obviamente, se presente ante una SGR y envíe la documentación que necesita la SGR para analizarlos. Más adelante vamos a ver la información que les pedimos, que van a ver que es la misma que la de los bancos prácticamente. El segundo paso, una vez que recibimos la información, la SGR lo que hace, los analiza a ustedes como empresa, como hace también un banco, los analiza y los califica. Ese es el segundo paso. Una vez que la SGR califica a la pyme, envía el contrato, ¿sí? Para que, bueno, ese contrato lo analicen y sea firmado por la pyme, porque las pymes tienen que firmar un contrato que genera la CGR para tener una relación comercial, contractual. Cuando recibe ese contrato, que es el paso 4, digamos, ese contrato lo firma y se lo devuelve a la SGR, ¿sí? Y con ese contrato firmado por la pyme, la SGR ve que cumpla todos los requisitos y se lo envía al banco, que sería el paso 6, y el banco recibe el aval de la SGR para que pueda desembolsar el préstamo. Estos son 6 pasos prácticos que nos llevan mucho tiempo, después si quieren lo charlamos más detenidamente, pero termina o culmina con la generación del aval por parte de la SGR que se lo manda al banco, se lo envía al banco para que desembolse. Estos son todos los pasos, ¿sí? Respecto a los requisitos para obtener un aval, hay 3 puntos importantes. El primero, que la pyme tiene que calificar como pyme y hay un certificado que extiende el ARCA o el ex-AFIP, que es el certificado pyme. Con ese certificado es una condición excluyente. Quien no tenga ese certificado lamentablemente no puede calificar en el circuito de SGR. El segundo es armar un legajo digital de crédito en Campaval. Toda la información que ustedes pueden acercar a la SGR es una información en formato digital. No hace falta presentar la documentación en forma física ni ir físicamente a la SGR para presentar la documentación. Esto agiliza mucho los tiempos. Y por último es la firma de los contratos y contragarantías, como lo vimos en la filmina anterior o en la página anterior, es parte del circuito operativo para poder después generar el aval y enviárselo al banco. ¿Qué hacemos un poco con todo esto, ¿no? Sin ánimo de que nos lleve mucho tiempo, ni tampoco de simplificarlo demasiado, pero sí querer cumplir con la expectativa de, bueno, esto crédito sin miedo. ¿Qué hace quien analiza el riesgo crediticio? Que lo hacemos tanto desde la SGR como también lo podría hacer un banco o cualquiera que esté dando un préstamo a una persona. Entonces, tratando de contarles que esa información que bien Sergio les dijo, la pedimos a través de un formato digital y que ahora en alguna diapo vamos a describir eh, cuál es la información que se pide, junto con información que se obtiene de bases públicas. En definitiva, la SGR hace ese análisis de riesgo crediticio para responder principalmente a 2 preguntas. La primera pregunta es, bueno, esta pyme que se está presentando, ¿es sujeto de crédito? Respuesta que tiene un sí. Claramente, si es un sí, vamos hacia el lado de, bueno, definido que es sujeto de crédito, ¿hasta cuánto uno puede avalar o está dispuesto a asumir riesgo en nombre de la pyme por todo esto que contamos? A las 48 horas la SGR puede responder por la pyme si hubiera alguna dificultad. Y para no ser muy teórico, pero sí tener una mirada de 360 grados, es medio que lo que presentamos
con este formato de qué aspectos son los que vamos a estar mirando para poder calificar la pyme y responder estas dos preguntas, ¿no? Entonces, empezando por el cuadrante 1, que dice capacidad y flujo de caja, mirando las ventas históricas y los resultados operativos que tiene, es decir, cómo va obteniendo ingresos el negocio que tiene la pyme, lo evaluamos en términos históricos, y por supuesto haciéndole ajuste por inflación para ver si realmente en términos reales está creciendo, tiene distintas estacionalidades, pero es por donde en definitiva entra el flujo de dinero a la pyme en el desenvolvimiento de su negocio. Otro aspecto que se mira es el capital o el patrimonio de la pyme y también cómo la pyme se está financiando actualmente, qué deuda tiene, cómo está estructurada esa deuda, qué nivel de apalancamiento tiene respecto a en definitiva, la proporción que financia de su negocio con fondos propios y con fondos de terceros. Otros aspectos que se miran son las condiciones en las que se está desenvolviendo la pyme, tanto en el historial, ahora vamos a ver en el pedido de información la reseña de la pyme, y el propósito del crédito, es decir, a qué va a aplicar el destino. No es lo mismo una financiación para capital de trabajo que una financiación de inversión. Y como todo análisis de riesgo crediticio, o cuando se asume riesgo crediticio, siempre se piensa en una segunda o eventual segunda fuente de pago, que justamente siendo la SGR la que da la garantía del aval a la pyme para convertirla en una garantía autoliquidable, la pyme le va a dar a la SGR el aval de, principalmente, o lo que más se usa, es un tercero avalista, en definitiva una fianza quizás simple, cuando es una persona jurídica, los socios de esa sociedad, o si es un emprendimiento unipersonal, la MIPYME, siempre aparece o algún familiar, que podrá ser padre, podrá ser hermano, podrá ser hijo, podrá ser cónyuge. Y también existen casos por ahí en préstamos a pymes más grandes de otro tipo de contragarantías, son más puntuales por el tipo de operación, que podrá aparecer una prenda o una hipoteca. Pero esencialmente el colateral que se pide y que se analiza a través de la manifestación de bienes es la fianza de un tercero. ¿Qué se espera cuando uno hace el análisis de riesgo crediticio? Que no en todos los aspectos la pyme puede estar en los niveles más altos porque dice, bueno, entonces no califico nunca. No, justamente la mirada esta 360 es compensar entre aspectos fuertes y aspectos débiles para poder llegar a la determinación de ese valor por el cual la SGR va a asumir riesgo y compromiso en nombre de la pyme en caso de que se produjera algún incumplimiento, ¿no? No deja de ser una manera de hacer el análisis de riesgo crediticio. Y para ello, como siempre, digamos, uno se nutre de información, como les decía, o la que presenta la pyme, como nos contó Sergio en el esquema, y la que nosotros buscamos de bases públicas. Así que Sergio ahora les va a contar en la relación comercial qué tipo de documentación es la que le pedimos para hacer este análisis. Sí, continuando, bueno, tenemos en el caso de las personas jurídicas, que son las SA, SRL, SAS o otro tipo de razones sociales, tenemos la documentación comercial, es, bueno, una reseña comercial del cliente, o sea, que nos cuenten un poco en detalle qué es lo que hacen como empresa, cuándo inició actividades, quiénes son los accionistas. O sea, es importante que presenten bien a la empresa cuando se acercan a una SGR, porque nosotros tenemos que después hacer la presentación en un comité de créditos y es fundamental que ustedes hagan un buen detalle de su actividad. El certificado PYME es una condición excluyente, como ya vimos antes, que lo emite o le extiende el ARCA o Exafip. Últimos dos balances con todas las condiciones formales, que es el dictamen del auditor, firmado por el contador, también por el representante legal de la sociedad. La manifestación de bienes actualizada de los socios. Acá es importante aclarar algo, porque muchas veces nos preguntan si la manifestación de bienes tiene que estar hecha por el contador o con certificación contable. Realmente lo que nos importa es que la manifestación de bienes esté actualizada, que no tenga más de 6 meses de antigüedad. La pueden hacer los propios interesados con el mayor detalle posible, porque va a formar parte de la garantía que nosotros tomamos para las operaciones. Después, bueno, hay un formulario agropecuario, si la actividad de la empresa PYME es agropecuaria,
o un formulario comercial si la actividad no es agropecuaria. Ese formulario es un formulario propio nuestro, pero también nosotros tomamos formularios que los bancos generan. El Banco Santander tiene sus propios formularios y si ustedes lo tienen actualizado, lo vamos a tomar como válido. No hace falta que sea nuestro formulario porque nuestro formulario es el común en todo el circuito financiero. Pedimos la misma información prácticamente. Y en estos formularios es importante lo que son las ventas post balance mensuales y las deudas o el detalle de deudas lo más actualizada posible para volcarlas en estos formularios. Y sí, también es importante saber el destino de los fondos, los plazos, qué moneda y montos a financiar, porque obviamente no es lo mismo tomar un préstamo de inversión a largo plazo, una decisión de inversión a corto plazo, de que sea capital de trabajo, qué moneda, si lo quieren hacer en pesos o en dólares. Y después vamos a la documentación legal, que básicamente estatutos, y si hubieran modificaciones, la modificación de estatutos, actas de designación en autoridades, básicamente esto aplica en las sociedades anónimas, donde en las asambleas ordinarias designan al presidente y a los representantes legales, las SRL, bueno, también el estatuto es importante, poderes, si en este caso hubiera apoderados que representen a la empresa en forma legalmente, bueno, obviamente van a estar estos poderes, y los DNI de todos los firmantes, ya sean avalistas o representantes legales. Como verán, la información que estamos pidiendo es prácticamente la misma que la de los bancos. En el caso de personas humanas o sociedades de hecho, acá la información, bueno, va a ser la siguiente. De vuelta, la reseña comercial del cliente, donde la empresa se presenta ante la SGR para saber bien qué es lo que hacen, cómo hacen las cosas. Certificado PYME, también lo mismo, condición excluyente. Después la manifestación de bienes actualizada, lo mismo, que no tengan más de 6 meses en lo posible de antigüedad. El formulario agropecuario y comercial con ventas de los sí, al ser personas físicas o sociedades de hecho, ahí sí pedimos las ventas de los últimos 24 meses, para acá no tenemos un balance que las sociedades anónimas o las personas jurídicas tienen balance. Entonces acá pedimos 24 meses mensuales en las ventas y las deudas vigentes actualizadas. De vuelta también, al igual que en la otra presentación, el destino de los fondos, el plazo, la moneda, el monto a financiar para saber si es una inversión a largo plazo o capital de trabajo, y sí también, al ser personas físicas, la última declaración jurada de ganancias, que es el formulario 731, donde los contadores ya lo han presentado seguramente para el periodo 2024. Y lo que es documentación legal es más sencilla, pues solamente el DNI de los firmantes, y si hubiera apoderados, también pedimos los poderes como representantes de ustedes como personas físicas. Y por último, bueno, el proceso de liquidación de la operación. Si la operación es financiera, es con los bancos, tener una cuenta corriente abierta en el Banco Santander, en este caso, estar calificados por el banco, es importante que el banco los tenga calificados para que nosotros podamos avalar esa línea. Después, bueno, la línea, aprobada la línea, obviamente es cuando nosotros la SGR emitimos el aval, que es lo que vimos antes también, que es el paso quinto, o el sexto, que es el último, que generamos el aval para que desembolse el banco. Y el banco, obviamente, cuando recibe nuestro aval, deposita los fondos en la cuenta de ustedes como clientes del Banco Santander. En el caso de bursátil o el mercado de capitales, acá en realidad nosotros negociamos cheques que sean propios emitidos por ustedes o de terceros, y también puede ser pagarés electrónicos que son generalmente en dólares, los pagarés en el mercado de capitales. Se procesan y se envían al mercado de valores para que sean negociados a tasa de mercado estos instrumentos, tanto cheques como pagarés, y una vez negociado en el mercado de capitales o en la bolsa, se depositan los fondos en la cuenta del cliente o se genera un e-check para que usted pueda endosarlo y pagarles a un tercero. Y algo muy importante que aplica tanto, bueno, en lo financiero como en lo bursátil, los intereses y comisiones que se generan de la SGR
no llevan IVA, no pagan IVA en lo que respecta a lo que es SGR, justamente para favorecer el tema de los gastos a las pymes. Y esto, bueno, una pregunta frecuente, y después, como bien dijo la moderadora, después van a poder hacer más preguntas, pero ¿qué sucede cuando la pyme no paga en estos casos? Bueno, obviamente el primer paso es importante que se comuniquen con nosotros con antelación para buscar una solución. Nosotros obviamente siempre intentamos y tratamos de que si hay un problema en atrasos o moras, buscar una solución. Vamos a ser parte interesada en ayudarlos. En el caso del incumplimiento de un pago, la SGR está primero obligada a cubrir la garantía, ya sea al banco o a la sociedad que negoció los cheques. Se va a analizar cuál es el motivo de la falta de este pago y vamos a coordinar con todo el tema de la devolución de los fondos utilizados en Campo Aval para cubrir la garantía. Lo importante acá es que sepan que siempre ante un incumplimiento o un caso de mora, vamos a hacer lo posible para obviamente regularizar la situación y hallar un camino que puedan ustedes cumplir con la obligación y no complicar el tema de la mora o de los atrasos. Bueno, y ya con esto vamos cerrando la parte nuestra. Gracias Sergio. Va a quedar en la presentación, bueno, los contactos, como les dije, de Manuel Mafreijó, el ejecutivo comercial para clientes de Grupo 1000. Bueno, Sergio, también como team leader comercial para el contacto con las pymes y nuestra dirección de Campo Aval en Buenos Aires, más allá de que, como bien resaltamos, la información circula de manera o en formato digital. Así que Saya y Franco les damos el pase nuevamente. ¿Se ve bien? Sí. Sí. Bueno, perfecto. Bueno, mi mirada en este caso es, voy a tratar de hablarles directamente a los dueños de pymes, a gerentes, a responsables de administración, de gerencias financieras y demás. ¿Por qué? Porque esto que nos trae Santander, esto que nos trae Campo Aval, por lo menos de nuestra mirada de convivir y asesorar a pymes, a veces suele ser caótico, o no sé si caótico desde el punto de vista negativo, pero las pymes, como ya lo dijeron algunos de los disertantes, tienen recursos limitados, tienen equipos chicos, entonces cuando queremos salir a la cancha, cuando queremos usar estas herramientas, o no las entendemos, nos perdemos, así que un poco voy a hablarles directamente a eso. Como primer mirada, ¿está pasando ahí? No, no pasa la diapositiva. Ahora sí. Bueno, voy avanzando. Como primer mirada, esto le pusimos el nombre crédito sin miedo. ¿Por qué? Porque lo primero cuando hablamos con las pymes, cuando necesitan un financiamiento, lo primero que nos dicen es, quiero ir a sacar un crédito al banco. Yo les digo, esperen, no es el único camino. Como ya vimos, hay muchas herramientas, hay muchas formas de hacerlo y hay incluso distintos sistemas. Una cosa es el sistema bancario y otra cosa es el mercado de capitales. Y a veces esto no se tiene claro. Entonces, como primer primicia es, no es solo pedir un crédito. Como segunda cuestión importante es pensar, planificar de forma estratégica y tratar de elegir una herramienta o varias herramientas, pero que nos convengan. ¿Y a quién? A la pyme y en el momento adecuado, ¿no? No siempre en cualquier momento. Entonces, seguramente, ahora vamos a ver más adelante, hay que analizar algunas cuestiones de la macro, ¿sí? Que hay que considerarlas porque nos pegan en las decisiones. Y como tercer elemento importante de esto que le estoy diciendo es, no hablemos más de ir a sacar un crédito, sino hablemos de planificación estratégica para financiarme. Dicho esto, algunas cuestiones que notamos en las pymes de clientes que han pasado o que vemos en la calle, si se quiere, ¿no? En el banco no me prestan plata, ¿sí? ¿No? La queja siempre esto que hay. Tengo que completar cantidad de papeles y me piden un montón de cosas cuando voy a pedir algo. Esto algo ya se nombró, ¿no? Cuando voy a una ACGR me piden documentación, voy al banco, me vuelven a pedir documentación. Nunca me dan nada. El banco me cobra por todo. Te prometen cosas que después no te dan. El financiamiento es para pocos. Tenés que ser un millonario para que te den algo. O necesito sacar un crédito así me puedo acomodar.
Bueno, son vocablos o cuestiones un poco para empatizar, quizás algunos las comparten, otros no, pero te pasa esto, ¿no? Cuando asesorás que aparecen estas charlas. Y bueno, desde nuestra mirada, el problema, o queremos sacar del lado de la queja, y el problema es, o la pregunta que les traigo es, ¿están entendiendo cómo funciona realmente el sistema? Entonces, la idea es comentarles algunas cositas que para nosotros el acceso al financiamiento está determinado por tres mundos o tres cuestiones importantes, que es la macro, el sistema financiero y la propia pyme, ¿no? Ustedes que estamos acá tratando de aprender o llevarnos algunas cositas de valor. Ahora avanzamos un poquito más en cada uno, pero para entender, en la macro, ¿qué pasa? Bueno, aparecen esas variables que no las podemos controlar, ¿no? Aparece la inflación, aparece el valor del dólar, aparece el riesgo país, políticas. En definitiva, la macro nos marca la volatilidad y el valor y el acceso, ¿no?, al dinero, en definitiva. Después tenemos el sistema financiero, que como ya nos debería haber quedado claro, hay dos grandes sistemas, el sistema bancario y el mercado de capitales. Ahora, ¿qué hace eso? Bueno, me reglamenta un poco el acceso a la pyme cuando va a acceder y está reglamentada por algunas cuestiones, no podemos hacer lo que queremos. Entonces ahí aparecen, como nos comentaba Santander, por ejemplo, las tasas, ¿no? Tasas fijas, tasas variables, los plazos, podemos elegir algunos plazos, ¿no? ¿Y de qué va a depender? Bueno, depende para qué querramos el financiamiento, ¿no? Aparece el score crediticio, aparecen las garantías, aparecen los mercados. Bueno, aparecen jugadores, instituciones, reglas que nos van a permitir acceder de mejor manera o no, de acuerdo a cómo estemos preparados. Y por último, la pyme, o sea, nosotros, ¿no? Y la pyme se tiene que adecuar a esto, ¿no? Se tiene que adecuar al contexto macro y se tiene que adecuar a las reglas de juego. Y no es lo mismo una pyme de servicios profesionales, no es lo mismo una pyme agropecuaria, no es lo mismo una pyme comercial, no es lo mismo una pyme industrial, no es lo mismo una startup, no es lo mismo una pyme que ya viene 10 años, 15 años, o sea, hablamos de antigüedad. Entonces, empieza a tener ciertas cuestiones que deberíamos considerar y cuando uno lo piensa de esta manera se da cuenta, che, pero pará, el acceso al financiamiento lo tengo restringido, ¿por qué? Bueno, ahí empezamos a ver, ¿es un tema de la macro? ¿Es un tema del sistema financiero donde estoy yendo a qué mercado? ¿O es un tema mío de la pyme que no estoy encauzando bien las cuestiones? La idea es ahora darle algunos tips de estos tres mundos. En la macro ya les dije, la realidad es que es un contexto donde estamos involucrados. Estamos en Argentina, en este contexto ya sabemos cómo es el país, pero bueno, yo los invito a que tratemos de interpretar estas cosas, ¿no? Yo sé que a veces son cuestiones que nos bombardean, si leemos diarios, si tratamos de investigar un poco, tenemos distintas miradas, incluso de acuerdo a quién escuchemos, pero por lo menos tenemos que tratar de entender en el contexto que está nuestra empresa, nuestra pyme. Entonces son variables incontrolables, no las vamos a poder modificar, pero nos impactan la toma de decisiones. Algunos ejemplos que traje que pasó hace poquito, esto lo sabemos. Hubo elecciones en la provincia de Buenos Aires y automáticamente hubo repercusión. Entonces, ¿esto qué es? Y esto es la macro, ¿no? Che, el riesgo país superó los 1000 puntos, las acciones se derrumbaron. Entonces, ¿cómo me repercute esto? Bueno, automáticamente al otro día el mercado que hizo aumentó las tasas, ¿no? Entonces, se vuelve esa volatilidad que en definitiva me está marcando el costo del acceso al dinero, ¿no? Simplemente para que entiendan y que veamos cómo funciona esta macro, que la podemos ver y la podemos analizar. Lo ideal siempre es ir leyendo el mercado, ir anticipándose que cuando tomemos una decisión, al menos contemplemos y interpretemos qué está. Si no sabemos interpretar, pregunten. Pregunten a SGR, pregunten a los bancos, pregunten a sus asesores y más traten de involucrarse en esos temas. Esto lo más importante que les quiero dejar en claro es que tienen que entender que el mercado, o sea, en definitiva, estas cuestiones de la macro, cuando hablamos de volatilidad, hay inversores, o sea, hay gente que quiere una rentabilidad por prestar su dinero y hay gente que la necesita, llámese en el sistema financiero o en el mercado de capitales, es lo mismo. Entonces, lo que está en juego es la tasa. Si ese mercado está leyendo o veo una cierta incertidumbre, riesgo, que quizás ahora es un momento de esa escala, y bueno, seguramente el costo de acceso va a ser más caro, ¿no? Vamos a estar todos más cuidadosos. La SGR seguramente frena un poco, nos pide algunas cosas, el banco lo mismo, bueno, porque hay cierta incertidumbre. Entonces hay que ir entendiendo esas cuestiones, simplemente como contexto. Ahora, en el sistema financiero, ¿qué pasa? Que es el segundo mundo que les dije. Primer punto, les vuelvo a repetir, perdón la insistencia, tenemos el sistema bancario y el mercado de capitales. Son dos cosas distintas. La forma de acceder, las reglas de juego son distintas. Entonces, ¿qué aparece? Bueno, aparecen instituciones.
aparecen bancos comerciales, también hay bancos públicos, ¿no? O dedicados a determinadas cuestiones, por ejemplo, de inversiones productivas. Aparecen todas las SGR, aparecen los mercados dentro del mercado de capitales como BIMA, el MAP, la Caja de Valores, brokers, ¿no? Entonces, esto me permite en esas instituciones acceder y jugar el partido, ¿no? Yo siendo pyme. Jugar el partido me refiero a ir al sistema bancario o al mercado de capitales. Ahora, cuando yo voy a acceder a estos sistemas, aparecen los costos. En algún momento ahí, no recuerdo quién lo nombró, dijo, che, en el mercado de capitales no hay IVA en lo que es intereses. Bueno, eso es un dato no menor que hay que considerarlo, ¿no? O sea, cada mercado tiene sus reglas y sus condiciones. Entonces ahí aparecen los porcentajes de las tasas, los impuestos, los plazos, o sea, la reglamentación de esos mercados. Un tema no menor que ya lo viene nombrando y lo voy a repetir son la evaluación crediticia, que esto es, en definitiva, cómo me ven, ¿no? Cuando yo accedo a estos mercados, me están mirando, porque en definitiva, de vuelta, hay alguien que me va a prestar plata, entonces obviamente que me van a mirar. Y el cómo me miran va a depender de nosotros. Ahora lo vamos a ver en el próximo mundo, que es la pyme específicamente, es ver cómo estoy preparado. Un dato que nos dijeron es, tengamos siempre certificado PYME y usemos el LUFE. El LUFE es una herramienta que ya se está usando mucho, cada vez se va a usar más y nos va a permitir desburocratizar todo ese procedimiento. Dijimos, bueno, me piden cosas de Santander, me piden cosas de Campaval, me piden cosas de... Bueno, si cargamos todo ahí, lo tenemos actualizado y lo utilizamos, seguramente vaya más rápido. Entonces, cuiden, en este caso como recomendación, el score crediticio, cuídenlo. ¿Qué significa esto en definitiva? Ya nos lo dijeron. Tenemos que tener en cuenta los balances, presentados en tiempo y forma, que tengan resultado operativo positivo, si es una persona física, la declaración jurada de ganancias presentada. Bueno, todo esto va a alimentar al respaldo y al uso o no de garantías. Y por último, este sistema obviamente está regulado, solamente le puse algunos de ahí los más importantes, por el BCRA, la CNB y la UIF, para que entiendan esto también, que tiene estas reglas de juego que hablamos. Entonces, ¿qué me conviene? ¿Ir por el sistema bancario o el mercado de capitales? Bueno, la respuesta es que no es ni uno ni otro. Nos conviene estar presente en los dos, como una recomendación que les hacemos a nuestras pymes que trabajamos y en general. La realidad hay que estar preparado para acceder a los dos mercados, porque las oportunidades están en los dos. Quizás algunos lo uso más o menos, pero no quita que no lo tenga que tener presente esto. Y por último, estos mundos que me limitan o me permiten más acceso al sistema o al acceso a financiamiento es la propia pyme. Que esto ya lo dijo claro Campaval y Santander, que acá está lo que miran, ¿no? Va a depender de esa pyme desde el punto de vista en positivo, qué condición tiene, ¿no? Si es responsable en cripto, si es un monotributo, si es una empresa que recién se constituyó o que ya tiene cierta antigüedad. Entonces, estas cosas es lo que nos van a mirar en definitiva. Entonces, cuando vamos a la queja, decir, bueno, no me prestan plata, bueno, pensemos en esto. ¿Cómo estoy preparado yo? Porque acuérdense que está la macro y está el sistema financiero y están las reglas de juego. Entonces, tengo que estar preparado y adecuarme a eso que me están exigiendo. Entonces, si después tenemos una pyme que no tenemos todo en blanco, o digo, obviamente estamos en Argentina, y bueno, tenemos que revisar esas cuestiones, el tema de las ventas, el tema de las compras, cómo me presentan el balance, ¿sí? ¿Qué capital tiene el balance? ¿Qué patrimonio neto tiene? ¿Qué indicadores tiene? Bueno, si no entiendo esto y no lo sé, bueno, pregúntenle a sus asesores, pregúntenle a sus contadores, hablen, charlen, porque esto es importante que se preparen de antemano para cuando vayan al mercado y exijan o pidan, estén preparados. Lo mismo la conducta financiera, todo este score crediticio, esto que ya venimos hablando y repito nuevamente. Si es una persona física, claramente la manifestación de bienes y deudas tiene que estar completa, tiene que estar robusta, tiene que tener sustento. En el caso de una persona jurídica, también tenemos que tener en cuenta, no nos olvidemos de que los socios, ¿no? Atrás de esas personas jurídicas hay personas. Entonces, si los socios no tienen un buen comportamiento, también me puede repercutir negativamente. Porque en definitiva, de vuelta, ¿qué aparece? A mí me van a prestar o me van a avalar y necesita esa persona o esa empresa o esa organización seguridad, bajar la incertidumbre. Entonces, estas cuestiones es muy, muy importante. Creo yo que acá es un desafío también para los profesionales, si hay profesionales en ciencias económicas que asesoran a empresas y demás, es importante que entiendan estas cuestiones, que ayudemos a la pyme a que se preparen de manera correcta.
Entonces, esta breve explicación era para que entendamos de que el acceso a una fuente de financiamiento, que pueden ser muchas, va a depender de estas tres grandes variables. Y repito, la macro, el sistema financiero y la propia pyme. Y acá insisto en este punto que nosotros, en calidad de gerentes, dueños, empresarios y demás, podemos cambiar las reglas de juego de nuestra propia pyme. Lo otro ya viene dado. Entonces tenemos que entender cómo funciona para meternos de lleno y bien como corresponde. Algunos detallecitos de qué tiene que hacer esa pyme para mejorar el acceso al financiamiento. Bueno, una cuestión básica es, antes de voy a pedir un crédito, voy a acceder a una fuente de financiamiento, es primero, esperá, pensemos cómo estamos. Y repito lo que ya dije, ¿tengo el balance en tiempo y forma? ¿Es robusto? ¿Me está dando pérdida? Hace 3 años que me da pérdida, ¿no? ¿Cómo están mis ventas? Bueno, ir evaluando esos indicadores, la rentabilidad, ¿sí? El nivel de endeudamiento. Fíjense que lo que nos piden los bancos de Campo A nos dijeron, nos van a pedir un informe de deuda. Bueno, tenemos que ver si la empresa está muy endeudada. Tengo que ver mi diagnóstico. Es muy probable que tenga un cuello de botella ahí, o al menos lo tenga que trabajar. Entonces, esto es previo a ir a pedir. Tengo que analizarlo. Júntense con sus asesores, lo analizan antes de ir. Después, la planificación estratégica. Esto es, ¿para qué estoy buscando financiamiento? Voy a solventar quiero pagar los sueldos o el aguinaldo en junio o en diciembre, necesito dinero. Bueno, eso lo tengo que comunicar y tengo que pensarlo. ¿Es un crédito de largo o de corto? ¿O qué otras herramientas tengo? ¿Tengo un descubierto bancario? ¿Lo puedo usar? Bueno, hay que pensarle para qué. ¿Es lo mismo ir a hacer un galpón al parque industrial? Claramente no, no es lo mismo. Estamos hablando de distintos tipos de inversiones o distintos tipos de necesidades de financiamiento y los bancos ya están preparados, o el mercado de capitales incluso con herramientas para asistir con determinadas herramientas de este tipo de necesidades. Entonces hay que pensar previamente qué necesito antes de ir a buscar. Por supuesto, esto se va a ver reflejado en el legajo sólido, o sea, un legajo consistente, que tenga buenos antecedentes, que vaya creciendo con el tiempo. Esto a medida que cada vez se usa más, las posibilidades van creciendo. Esto no es que llegamos al mercado, llámese el banco o el mercado de capitales, pide una cosa y me lo van a dar porque estoy vendiendo mucho. No, la realidad es que esto es de vuelta, confianza. Hay que desarrollar las relaciones, hay que ir usando las herramientas de a poco, de forma segura, planificando y se nos van a ir dando cada vez más la apertura. Y esto que ya les repetí también, el tema de las garantías, siempre abran el juego, diversifiquen, no trabajen con un solo banco o una sola SGR. La realidad es que la recomendación es diversificar, pero no solo diversificar, sino que también tener preparadas las cosas. No podemos esperar hasta que tengamos la necesidad para ir a llamar a Campo Aval o llamar a Santander para que nos asistan. Tenemos que tener preparado primero todo antes para que cuando lo necesitemos ya estemos listos, ¿sí? Entonces, esto lleva un tiempo, obviamente que hay burocracia en el proceso, obviamente que hay que completar papeles, hay que firmar cosas. Bueno, entonces mi invitación es, prepárense antes, escriban, vayan preparando sus legajos que cuando lo necesiten ya van a estar preparados. Y por último, el contexto macro, esta lectura constante que deberíamos tener todos los que estamos en el mundo pyme para entender bien hacia dónde va la cosa y ubicarnos mejor en el panorama. Herramientas que acá traté de ponerles algunas herramientas que ya algunas fueron nombradas, pero para que vean, cuando hablamos de financiamiento y para sacar esto del crédito, que uno piensa, che, el crédito es un préstamo, y no, la realidad es que tenemos muchas cosas para sacarle jugo a las pymes en el acceso al financiamiento, ¿no? Obviamente hay que estar preparado, pero hay muchas. Las tradicionales que más se conocen, ¿no? Que por ahí vienen más del lado de la mano del sistema bancario, tenemos de corto como los descubiertos bancarios, tenemos los cheques, líneas de préstamo y leasing. Leasing a veces también se nos pasa, pero también son alternativas que hay que evaluarlo. No todos los bancos los trabajan, pero son alternativas que tienen otro tipo de quizás costos impositivos que le podemos sacar un poco más de jugo a la pyme versus un préstamo, ¿no? Entonces analicen, por ejemplo, voy a comprar un utilitario, una camioneta para mi empresa. Bueno, analicen si les conviene un leasing o un préstamo. Obviamente van a tener que hacer todo este caminito que les decía. Van a tener que ver cómo están, van a tener que ver el contexto,
van a tener que ir al banco, ver las líneas, las tasas, y por lo menos cuando uno me pregunta, che, ¿qué me conviene? Bueno, mínimamente tenés que conocer lo tuyo. Si no sabes bien qué rentabilidad, qué flujo tenés, si lo vas a poder pagar o no vas a poder pagar, y es difícil responder eso, ¿no? Obviamente todo esto es basado en información que tiene la pyme. Si no tiene información, bueno, hay que trabajar en la parte administrativa, hay que trabajar con los asesores, hay que trabajar con el área de administración de la empresa para prepararse y ir profesionalizando estas cuestiones. Después el mercado de capitales, en nuestra experiencia, las pymes no acceden en su 100%, hay muchas que no acceden o no lo conocen o les parece algo muy lejano, muy complejo, muy corporativo, y la realidad es que no, el mercado de capitales está hecho para todos, o sea, es muy fácil de acceder. Obviamente hay que contar con esas instituciones que nos permiten acceder, por ejemplo, un broker, obviamente una CSR que nos vaya avalando y nos permita dar seguridad al mercado cuando vamos a adquirir alguna herramienta, pero también hay otro tipo de herramientas que nos pueden llegar a complementar lo otro. Acuérdense que son los dos y no uno ni otro. Acá, como algunos les puse, bueno, el descuento de factura de crédito electrónico, pagarés que ya lo nombraron ahí de Campaval. Los cheques, esto es un tema, les dejo un tip, no sé si lo conocen o no lo conocen, pero hay cheques de terceros, que eso es lo más común, y cheques propios. La propia pyme puede hacer sus propios cheques y los puede vender en el mercado de capitales. Y ahí hay una fuente de financiamiento muy práctica, muy rápida, cero burocrática, es simplemente tener ya hecho el camino para acceder al mercado de capitales, y es una súper herramienta. Esto estudienlo, véanlo porque es muy importante y vemos en nuestro caso que no se usa siempre. Y algo dijo Daniela de las obligaciones negociables para pymes, quizás es algo más complejo, pero también en el caso de que quizás el mercado de capitales por ahí se lo piensa más para inversión, para largo plazo, y quizás el sistema bancario de corto plazo. Pero hay posibilidades de hacer obligaciones negociables, o sea, a medida, para financiar proyectos por ahí más grandes que en algún caso pueden existir. Otra cuestión importante que les traigo, que ya quizás todos las conocemos, pero por lo menos que esté en el radar, es que no solamente que están los bancos comerciales, sino que también hay otro tipo de bancos o líneas de la mano de lo público, o programas, incluso hasta provinciales, que hay que ahondar, hay que meterse, hay que ver en cada provincia qué alternativas hay, qué fuentes, qué financiamientos hay, y acá suele haber algunas perlitas que son interesantes de explotar en la pyme. Y esto es muy, muy a medida y depende de cada política, incluso provincial o nacional, de turno. Entonces, hay momentos que hay alternativas muy interesantes y otros quizás no tanto. De vuelta, tengo que estar atento y preparado. Para cuando salgan, a veces son de corto tiempo, no puedo esperar hasta preparar todo, hasta estar todo listo, hacer todo el papel y recién ahí acceder. Bueno, a veces llego tarde porque no estoy preparado. Entonces, otra enseñanza, o repito lo mismo que estaba diciendo. Y por último, lo privado, que ya lo conoce cada uno, que esto es más que nada fuente de financiamiento desde el punto de vista comercial con proveedores o programas puntuales que puedo trabajar desde el punto de vista comercial o convenios sectoriales de acuerdo a la actividad. Cositas, recomendaciones que les dejo. Diversificar entre el sistema bancario y mercado de capitales. Ya se lo dije, lo vuelvo a reiterar. Esto para nosotros es importantísimo. Y vemos que ahí hay una indiferencial, ¿no? Cuando la pyme entiende esto. Estar listo siempre, no esperar a la urgencia, ¿no? Esto también lo solemos ver continuamente. Tratar de entender las herramientas, esto que estamos hablando un poco, ojalá que hayamos logrado de que entiendan un poquito más cómo funciona el sistema, o por lo menos validar lo que estaban haciendo, o que se lleven algunas perlitas. Si no lo entendés, habla, juntate con gente que sepa, asesorate, preguntá. Invertir en profesionalizar tu empresa. Esto es importantísimo. Si no tenés una buena estructura administrativa, profesional, que se le dedique tiempo a esto, y el resultado seguramente no sea muy bueno. Es muy probable. Entonces, trata de invertir, trata de ir profesionalizando de a poco en estas cuestiones, en personal interno, personal externo, o lo que fuese, pero es importante. Ordenar la administración, súper importante, es la base de todo. Si no tenemos una administración ordenada, los resultados no van a ser buenos. Eso es así. Y pensar el crédito, o en definitiva el financiamiento, más como inversión, no como un parche que voy tapando, sino que esto tiene que ser un motor de crecimiento de la pyme, que acompañe, que nos permita crecer, y no tener que poner la plata propia que estamos ganando, sino que nos la den otro con seguridad y podamos crecer más rápido. Algunos tips que les dejo que les pueden llegar a servir, esto lo podemos desarrollar después.
Cuenta comitente en el mercado de capitales, igual a menos impuesto al cheque. Ahí hay algunas cositas que se pueden evitar el impuesto al cheque usando una cuenta comitente. Los descuentos cheques propios ya se los dije. Eso, el que no lo conozca, métanse, es una súper herramienta. Leasing con beneficio impositivo también se los recomendé. El tema del aval, súper recomendable. Trabajen con SGR, creen carpetas con SGR. Y como última instancia, como una alternativa al descubierto bancario, que es lo más común, las cauciones bursátiles en el mercado de capitales. Esto se lo dejo tips simplemente para disparadores, para que los vean, para que los analicen. Y bueno, y ojalá que les haya servido. Ahí les dejo nuestros datos, mi mail personal, me pueden escribir con dudas, más allá de cuestiones que surjan ahora, la idea es estar a disposición. Así que bueno, espero que les haya sido claro y servido. Gracias. Muchas gracias a todos los expositores por las presentaciones. Ahora sí, abrimos el espacio de intercambio. Los invitamos a dejar sus preguntas escritas en el chat de la reunión y si les parece ya habilitamos sus cámaras, así nos podemos ver y el encuentro no es tan rígido. Ahí Perdón, creo, voy a hacer yo. sí, Bueno, dale. no, voy a Dale. hacer una aclaración respecto a lo último que dijiste, Franco, de la cuenta comitente, que no lo comenté en la presentación. Santander tiene una LIC que se llama Santander Valores, que precisamente también brinda este servicio. Ustedes pueden hacer una transferencia de fondos para aplicar a un money market. De esa manera no pagan el impuesto de ley por la transferencia, transfieren a Santander Valores y no pagan el impuesto de ley, lo dejan 24 horas y al día siguiente pueden emitir cheques para pagar a proveedores también, o sea, sin pagar el impuesto de ley. Así que es eficiencia impositiva para las pymes. Ahí no sé, Marina me parece que tenía una pregunta. Ahí activamos el micrófono, así puede hablar. Marina dice que su empresa fue Sí. evaluada por el banco, tenían buena evaluación con la CGR, pero no le dieron el crédito de prefinanciación de importación. Sí, bueno, buenísima la pregunta porque no lo mencioné. Nosotros con aval de CGR podemos liquidar préstamos en pesos y en dólares. En dólares aprovecho para mencionar las tasas. Estamos re competitivos, tenemos tasas del 6,5 para préstamos a 180 días bullet o amortizable a 12 meses con 2 cuotas semestrales de capital e interés. Si no, tenemos 9% para préstamo bullet, full bullet, capital e interés al vencimiento a 12 meses. Y para financiar inversiones, 10% a 48 meses con cuotas semestrales también de capital e interés. El tema de que plantea Marina, tenemos, o sea, nosotros hoy en día únicamente podemos operar SGR en pesos o en dólares con préstamos financieros en pesos o en dólares. Todavía no tenemos la posibilidad de linkear el aval de la SGR con otros productos dentro del banco. Por eso no te pudieron dar la prefinanciación de exportaciones. Si hubieras optado por un préstamo financiero y tenías la calificación OK, lo podrías haber hecho como préstamo financiero en dólares, pero entiendo que querías la prefi. Es un tema que estamos debiendo y esperamos tenerlo desarrollado pronto. Gracias por la consulta. Gracias, Marina, por participar. Mientras esperamos que se animen los que siguen, les comparto algunas consultas que surgieron del formulario de inscripción, en este caso para Campo Aval. Consultaron cuáles son hoy las principales herramientas de financiamiento que ven más útiles para productores y pymes. Respondo yo a esta pregunta. Bueno, ahí un poco lo que decía también Daniela, depende de la actividad de la empresa y depende de lo que quiera utilizar, si es a capital de trabajo, corto plazo o inversiones a largo plazo. Si fuera un producto de inversión, sería un préstamo a largo plazo. El Banco Santander tiene líneas en pesos hasta 5 años, si no me equivoco, creo que 55% fue la tasa que dijo Daniel hace un rato. En dólares tenés tasas mucho más bajas, pero también podés financiarte, depende de la moneda que te sientas primero más cómodo
Porque no es lo mismo endeudarte en pesos que en dólares. En dólares se pueden endeudar aquellos que generan dólares, que son empresas exportadoras o empresas de agro que a través de forwards u otros productos generan dólares. Si no generan dólares, tienen que tomar o endeudarse en pesos. Eso, bueno, se analiza de vuelta en función de actividad, en función de necesidad a corto o largo plazo, y es caso por caso, no es una regla general y habría que, bueno, analizarlo, como dije recién, caso por caso. Perfecto, muchas gracias. Y ahora para Franco, ¿cómo ven desde el Grupo 1000 que las empresas se están adaptando a este contexto económico? Bueno, a ver, en general, la realidad es que el contexto económico cambia todos los días. O sea, es un poco esa macro que yo decía. Mi recomendación, insisto en esta cuestión, es la de interpretación y entender que estamos en un mundo, en un contexto de variables incontrolables en este contexto, ¿no? Y que nos van a determinar ciertas acciones o decisiones. Pero ¿qué está pasando hoy? Bueno, algunas cuestiones, seguramente hoy cuando hay tanta volatilidad es esperar, ver qué pasa, ver aquellos hitos que pueden cambiar la dinámica del contexto, seguramente en octubre, con las nuevas elecciones, ahí puede que cambie de vuelta el mercado. Otras cuestiones que miran mucho es el mercado de capitales. Por supuesto, porque es un mercado mucho más ágil, más transparente, entonces quizás se anticipa a lo que pasa en el sistema bancario, ¿no? Entonces, eso es por lo general lo que están haciendo. Mucha cautela veo hoy en día en cualquier sector, ¿no? Dependiendo de algunos, pero sí. Perfecto, muchas gracias. No sé si alguien más tiene alguna duda. Está el espacio abierto en el chat. Yo quedo a disposición, Saya, si querés compartir mi dirección de mail y mis datos de contacto. Nada, si por ahí surge alguna inquietud o alguna duda más tarde, más que a disposición. Perfecto. Ahora Sí, mismo les perdón, comparto. igualmente nosotros creo que después le vamos a pasar la presentación nuestra para que la circularicen y están todos los datos de Bruno, bueno, de Manuel, que es el ejecutivo comercial, y también mis datos. Perfecto. Ahí llega una consulta para Franco. Tema descuento de cheques en comitentes para personas físicas. ¿Es requisito ser responsable inscripto o una pyme que el quit sea de un monotributista también tiene acceso? Mira, Diego, la verdad que monotributista no hemos operado, es una buena pregunta que la verdad que tendría que verla, no te la puedo contestar. Obviamente responsable de cripto sí, no debería haber limitantes desde el punto de vista de la inscripción fiscal, ¿no? Va más que nada si tiene una actividad regular, si está, digamos, si tiene una carpeta actualizada y demás, pero si querés esa cuestión te la puedo averiguar y te puedo responder. No sé si hay alguien más de los que están acá que sepa responder eso, pero en nuestro caso, como nutrotista, no hemos operado. En el caso de las SGR es más complicado calificar un monotributista que un responsable inscripto, ni hablar una sociedad, persona jurídica. Un poco lo que vos decís, ustedes no han operado como monotributistas y nosotros, en nuestro caso, es más complicado calificarlo, esa es la realidad. Sí. Bien, pero esa la podemos apuntar, Diego, y después te respondemos. Bueno, muchas gracias por la participación. Si alguien más quiere tener alguna consulta, la deja en el chat. Creo que todavía tengo tiempo en el webinar. Entonces después le mandamos a todos los asistentes por mail los contactos, ¿no? Sí, sí, se manda todo por mail después, junto con alguna presentación de lo que fue el webinar. Listo. Pero bueno, igual de todas formas, para ir cerrando, queremos agradecer a Franco Frontoni y Grupo 1000, a los representantes de Campo Aval, Bruno y Sergio, y a Daniela de Banco Santander por su tiempo y por compartirnos sus conocimientos. Gracias también a todos los que se hicieron presentes en el webinar
y que enriquecieron este espacio con sus preguntas. Como dijo Franco, le vamos a estar enviando en estos días un resumen de todo lo que fue el webinar con los contactos de cada expositor y el contacto por cualquier duda que tengan en el tema. Los esperamos en próximos encuentros, esperamos que tengan un muy lindo día y muchas gracias por participar.